Amigos de BPI TV, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo completamente en vivo, por supuesto, para llevarles las incidencias de un foro que se va a estar realizando acá en el estado Miranda. Todo esto para analizar el tema de los derechos humanos y, por supuesto, todos los avances o las denuncias que ya se han establecido por parte de las diferentes organizaciones no gubernamentales en el tema de la crisis humanitaria para algunos, emergencias humanitarias para otros, y el no reconocimiento al menos del Estado venezolano en los foros internacionales de la situación compleja en la administración o en la oferta de bienes y servicios, todo en el tema de alimentos y medicina. Feliciano Reina se encuentra con nosotros de Acción Solidaria, coordinador nacional. Nosotros ya hemos conversado sobre este tema en diferentes etapas del año. Ya finalizando el año 2017, entendemos que viene de participar en instancias internacionales, de estar en el diálogo, dar una propuesta concreta, y no hubo avances, al menos en República Dominicana. Se espera ya para el próximo día viernes otra reunión, al menos un documento final que pudiera establecer acuerdos. Pero ¿cuál es la situación hoy en día y qué dicen las organizaciones no gubernamentales del tema humanitario en Venezuela? Mira, para nosotros este tema es tan importante que habíamos solicitado estar justamente en este espacio de negociación al que se le ha llamado de buena fe, porque además se está haciendo con, vamos a decir, observadores internacionales de alto nivel. Son cancillerías que están allí presentes para ver qué resulta de este espacio, es decir, que no pueda quedarse en algo sin frutos. La propuesta que nosotros llevamos es para dar una respuesta inmediata, incluso de corto plazo, a la situación gravísima que estamos observando en el país, en materia sobre todo de acceso a la salud en general. No estamos hablando solamente de medicinas, sino también, por supuesto, de todo lo que es el sistema de salud pública, que es el que atiende a la mayoría de la población, y en las áreas de nutrición. En ese sentido, pues nos pareció muy importante poder estar en ese espacio, poder presentar esta propuesta con pasos muy concretos que parten de la creación de un grupo de trabajo que pueda además llevar las respuestas en unos tiempos mucho más urgentes de los que se refieren a una negociación política que puede tomar plazos más largos. Lo cierto es que estamos cerrando el año con una situación que ya habíamos advertido, en la que son millones de personas sin acceso a medicinas, sin acceso a servicios adecuados en salud. Estamos hablando de los riesgos, por ejemplo, de que las más de 3.500 personas trasplantadas tengan rechazo de sus órganos, y eso implica riesgo de la vida, de que las 77.000 con VIH a partir de febrero no tengan ya ningún tipo de medicina. De que las personas con hemofilia estén en la misma. Está en este mismo foro una persona con Parkinson que ya no ha recibido sus medicinas, y eso implica toda una situación crítica para su salud y, de nuevo, eventualmente para su vida. Y en nutrición son ya muchos los datos que ha dado Cáritas y otros que estudian el tema, Fundación Bengoa. Entonces, para nosotros no hay en este momento otra salida que apelar a la cooperación internacional. No tiene el Estado venezolano las capacidades para responder en la dimensión que hace falta. Y por eso presentamos esta propuesta, que no diría que no ha rendido frutos todavía la negociación. Hay que esperar hasta el día 15, porque ese día se discute lo que está sobre la mesa en los documentos, y en ese documento final nosotros tenemos, digamos, idea de que está la propuesta que llevamos, y de que pueda haber algo, de nuevo, en la buena fe, que la acepte, la reciba y que se le dé, digamos, todo el impulso que necesita para evitar más daños gravísimos como lo que está sufriendo la población. Ahora, los cancilleres, cuando ustedes tuvieron este derecho de palabra, ¿cómo recibieron al menos esta radiografía de lo que se está viviendo en Venezuela en el tema de alimentos y medicina? Mira, nosotros no estuvimos propiamente con los cancilleres, no era la idea. El espacio propio de negociación era básicamente la presencia, la representación del gobierno, la representación de los partidos políticos de la Mesa de Unidad Democrática, y los observadores, los cancilleres, en esa calidad, digamos, de mediadores en ese espacio de negociación. Pero sí pudimos compartir información con sus equipos de trabajo, como lo hizo seguramente la representación del gobierno. Nosotros nos pareció muy positivo poder haber estado allá, poder compartir los documentos, y de hecho nos fueron solicitados antes de la reunión final para que pudieran verse con detalle. Así que te digo, en principio, pues para nosotros fue muy positivo estar.
Es importante darle el beneficio a ese espacio porque no hay otra en este momento. Y por otro lado, esperamos que, reconociendo la situación tan dramática del país, se abra esta posibilidad de la cooperación internacional como una de las pocas maneras que hay en este momento para mitigar daños y para brindar ayuda a quienes ya los están sufriendo de una manera de verdad devastadora. Ustedes van a estar el próximo viernes y también me gustaría saber con qué países ya cuentan, hemos estado ONG, con quién ha hecho puentes de manera de que de llegarse a concretar la apertura del canal humanitario, estén todas esas medicinas y esos alimentos que están ahí en distintos países que ya se han ofrecido a ayudar a Venezuela. Mira, nosotros no estaríamos en lo del viernes, nuestra idea era estar cuando podía entrar la propuesta. Este ya es un espacio más, lo consideramos como de la negociación propiamente de los actores políticos. Como lo hemos dicho, fuimos como una organización de derechos humanos a poner nuestro papel sobre la mesa. Nosotros hemos establecido puentes, digamos, con agencias del sistema de Naciones Unidas, hemos enviado información, por supuesto, al ámbito de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos estado en contacto con actores, digamos, de esos que pueden facilitar el acceso a medicinas, a elementos nutricionales, de manera que todo eso está allí. Toca también que el gobierno permita esa colaboración, por ejemplo, entre Ministerio de Salud del venezolano con alguno de los pares en América Latina, pero lo cierto es que tienen que darse esos pasos, es decir, y nosotros como organizaciones podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, pero la dimensión del problema es tal ya en este momento que efectivamente hace falta que se involucren el sistema de salud público venezolano, siempre pensando en aquellas garantías de transparencia y de gestión que impidan, por ejemplo, que se vaya tanto, como sabemos que pasa, por esos canales irregulares, ¿no?, de negociación con la salud y con la vida de las personas. Me gustaría conocer ya para finalizar, si no se da esta apertura al canal humanitario, ¿qué nos espera para el año 2018, al menos a las personas que son de riesgo inminente, es decir, los hemofílicos, las personas trasplantadas, las personas con VIH, SIDA y enfermedades crónicas como el cáncer? Mira, si no se da la apertura a la cooperación internacional, vamos a ver efectos gravísimos. Realmente nos espera una situación muy devastadora porque no tiene manera el Estado venezolano solo de responder a esta situación y veremos muertes en serio, veremos mucho sufrimiento y sobre todo de las cosas que más nos ha preocupado es constatar la expansión en el ámbito geográfico y la velocidad con la que el daño viene ocurriendo. Bien, palabras de Feliciano Reina, quien es el coordinador de Acción Solidaria dentro de este foro donde se está analizando el tema de los derechos humanos en diferentes ramas, en diferentes tendencias. El tema de la crisis humanitaria, por supuesto, toca un punto fundamental, medular, en medio de lo que será, por supuesto, esta reunión, ya que se va a dar el día viernes, que por supuesto va a contar con la transmisión de BPI completamente en vivo de República Dominicana, porque ya hay un acuerdo allí que se van a leer entre las partes para ver si ya se puede firmar y establecer los primeros acuerdos entre el gobierno de oposición. También analizando el tema está con nosotros Carlos Correa, quien es de Espacio Público, analizando por supuesto el tema comunicacional, que es un derecho humano también, en medio de un año tan complejo y complicado para la comunicación como lo fue este año 2017. ¿Cómo cierra el tema del acceso a la comunicación, del derecho a informarse, de los espacios de comunicación este año 2017 en los informes que viene realizando Espacio Público? Bueno, a partir del monitoreo que nosotros hacemos sobre la situación de libertad de expresión en Venezuela, el año 2017 fue el año con el mayor número de casos, ¿no? Estamos hablando de más de 800 casos. La gran mayoría de ellos se produjeron en el momento de hacer la cobertura de las protestas, ¿no? Cuando se hacía la cobertura de las protestas, muchas veces los periodistas, especialmente los periodistas de televisión, camarógrafos, fotógrafos, eran agredidos, en algunas ocasiones les robaban los equipos. Pero también asistimos a quizás el año en el que hubo el mayor número de cierre de medios vinculados especialmente a dos variables. Uno, la administración del espectro radioeléctrico. Unas más de 50 estaciones de radio fueron retiradas, fueron sacadas
la parrilla, de la oferta de programación, muchas de estas emisoras estaban haciendo el trámite y algunas de ellas además se sacaron las emisoras e inmediatamente se entregaron frecuencias para que las operaran otras personas. La remoción de una frecuencia es el último recurso que debería tener el Estado y esto se hizo en este año sin ningún mecanismo de transparencia, sin poca claridad. Además de eso, se bloquearon las señales de 8 canales, ¿no? 8 canales de televisión, algunos de ellos internacionales, como el caso de CNN en español. Se cerraron cerca de 8 periódicos, ¿no? Se persiste la crisis del papel. Entonces es un año muy complicado y al final tuvimos la aprobación de la denominada Ley contra el Odio. Entonces, claro, es un escenario, este año ha sido un año muy duro para este derecho, el derecho humano a la libertad de expresión y el derecho de la sociedad venezolana a estar informado. Claro, el tema de la Ley contra el Odio es fundamental porque es lo que es el devenir del año 2018. ¿Cómo ya han leído el texto, han tenido acceso a ellos, han ya elaborado informes? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista restrictivo, al menos en este caso? Porque parece que es una ley que es más que ser una ley de regulación, es una ley de interpretación hacia el administrador de la justicia, que en este caso es el Estado. La primera cosa es que no es una ley, porque las leyes en Venezuela, conforme a la Constitución, la aprueba la Asamblea Nacional. Esto lo aprueba la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene mandato para elaborar leyes. Ese es el primer elemento, que no es menor. ¿Y eso por qué no es menor? Bueno, porque toda la aplicación de esa norma y todo aquel que aplique la norma constituye delito. En el orden interno, pero también en el derecho internacional podría aplicarse violaciones graves de derechos humanos. Ese es el primer elemento. Segundo, es una ley que establece una descripción genérica de las penas. Eso hace que cualquier persona puede ser señalada por la ley porque es muy general, no es específica, no define con claridad cuando usted hace tal cosa comete delito, no, es de manera general. Y después coloca unas sanciones muy duras, sanciones por ejemplo que van desde el porcentaje altísimo de los ingresos de un medio de comunicación, penas privativas de libertad de hasta 20 años. Entonces, esa combinación de una dinámica, digamos, vaga, imprecisa de la norma y penas muy duras, las hacen una herramienta muy fuerte de intimidación y de restricción a este derecho. Nos preocupa, nosotros estamos haciendo seguimiento y estamos reaccionando a la mención de la ley, porque algunas veces se utiliza la ley como un mecanismo, como una suerte de gatillo, disparador, intimidatorio, y también cuando se aplique, porque nosotros vamos a, de alguna manera, reaccionar apoyando a cualquier persona que sea afectada por la aplicación de esta ley. Ya en medio de esta radiografía, ya para finalizar, ¿cómo está Venezuela en el tema de la cobertura de información, de la labor de los periodistas en un estado riesgoso para ejercer el periodismo dentro del ámbito de América Latina? Mira, en líneas generales los indicadores más duros de la situación de libertad de expresión básicamente se van al número de muertes, de periodistas muertos. Venezuela no está en esa, afortunadamente, en esa lista, pero el espacio del ejercicio de este derecho durante este año 2017 se restringió mucho. Se restringió mucho y efectivamente en términos subjetivos los periodistas venezolanos tienen menos posibilidades o lugares donde trabajar. Segundo, tienen una percepción del riesgo mayor, ¿no? Y además hay una política de descalificación permanente desde el poder que hace que el periodista no tenga el respaldo de la sociedad para el ejercicio de su trabajo. Entonces creo que en líneas generales es muy difícil compararlo, pero en comparación al propio país, la situación de este año 2017 es un claro retroceso en las garantías a la libertad de expresión. Bien, agradecemos a Carlos Correa de Espacio Público, que también está participando en este foro donde hay diferentes organizaciones no gubernamentales analizando el tema de derechos humanos en sus diferentes variables, las diferentes alternativas. Una de esas fue, por supuesto, un año complicado, el tema de las protestas en Venezuela, generaron detenciones de carácter arbitrarios y justamente vamos a conversar con Gonzalo Jimiop, quien forma parte del Foro Penal Venezolano. No solamente este año, 2017, ha sido un año de detenciones que ustedes han calificado como arbitrarias por la manera en la cual o cómo se cometieron, pero cómo cierra este año 2017 es necesaria la reflexión desde el punto de vista de derechos humanos, analizar siempre cómo transcurrió el año con respecto al año anterior y cuál será el devenir en el tema de los derechos humanos, al menos en las libertades políticas, económicas y sociales, que ustedes también están allí muy pendientes. Bueno, ha sido un año muy complicado en materia de persecución por motivos políticos. Solamente este año se ha detenido a más de 5.600 personas por motivos políticos, por el simple hecho de hacer lo que la Constitución les permite hacer, protestar, quejarse, manifestar contra el gobierno. Además de esto, pese a que hemos tenido
algunos logros importantes en cuanto al logro de liberaciones de personas que habían sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos. En algún momento llegamos a tener 676 presos políticos, al día de hoy tenemos 275 presos políticos. Esto no ha implicado de ninguna manera el cese de la persecución. ¿Por qué? Porque las personas que son liberadas siguen sujetas a proceso penal, siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad, y al día de hoy tenemos a más de 7.000 personas que aunque están en libertad restringida, están en libertad condicionada y siguen bajo esa amenaza penal de en cualquier momento poder perder su libertad por el simple hecho de expresar una opinión, de expresar una idea contraria a lo que son las políticas públicas, contraria a lo que es el poder en este momento. En escenarios internacionales donde ustedes han participado y por supuesto han tenido una exposición al menos de esta situación, ¿cómo ven el tema de Venezuela? Más allá de las posiciones que pueda tener Luis Almagro, que ha sido una persona que ha venido estudiando o al menos está muy pendiente de la focalización de este tipo de variables negativas en el tema de derechos humanos en Venezuela, pero los demás foros internacionales, ¿cómo analizan el tema de Venezuela en función de unas o otras sanciones que se vayan dando hacia las personas que son responsables en la vulneración de estos derechos por parte del Estado? Mira, yo creo que si en algo fue determinante el año 2017 es en esto del cambio de lenguaje de la comunidad internacional con respecto a lo que estaba pasando en Venezuela. Nosotros veníamos ya desde el año 2002 señalando que en Venezuela se estaba produciendo una forma de violación a los derechos humanos que era perfectamente identificable con la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, y te repito, lo veníamos diciendo desde el año 2002, pero sin embargo no fue sino hasta este año 2017 cuando no solamente en la OEA, por la vocería del señor Luis Almagro, sino también en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, incluso en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, se empezó a hablar en puridad de conceptos ya de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Esto ha sido definitivamente un cambio, un quiebre en cuanto a la manera en la que desde la comunidad internacional se ven las cosas que están pasando en Venezuela, y eso trae consecuencias importantísimas para quienes han cometido estos crímenes. ¿Por qué? Porque ya están bajo la lupa internacional. Ya ahora ya no se está hablando en genérico de violaciones a los derechos humanos, de actos que de alguna manera son responsabilidad de todos, pero a la vez no son responsabilidad de nadie. Ahorita ya se está hablando de responsabilidades penales directas, personales, imprescriptibles y además enjuiciables a nivel universal de individuos en concreto que han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es un quiebre importante que se dio este año 2017. Ustedes han tenido una posición bastante crítica con respecto al proceso de diálogo, pero también desde que se ha dado el proceso de diálogo se han dado algunas medidas cautelares hacia estos mismos presos políticos que ustedes han defendido. Pero de cara al viernes, ¿cómo lo ve Foro Penal? Mira, cada vez que se ha hablado de diálogo, y esto es algo que nosotros colaboramos con los hechos, con lo que pasa en el día a día, pasa una de dos cosas: o aumenta el número de presos políticos o cesa el esquema de liberación. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que ha venido pasando en estas últimas 2 semanas, antes de las cuales teníamos, merced al trabajo de los abogados y de la gente que se ocupa de estas cosas, una tasa de liberaciones bastante aceptable. Desde que se volvió a comenzar a hablar del diálogo, esa tasa de liberaciones cesó. No ha habido liberaciones significativas, y esto quiere decir y demuestra que lamentablemente se utiliza a los presos políticos como fichas en una mesa en la que se negocia con ellos. Para nosotros eso es inaceptable. Nosotros lo que planteábamos siempre es que antes de sentarse a conversar sobre cualquier otro tema, se diera no solamente la liberación de los presos políticos, sino también el cese de la persecución. Porque fíjate, una de las cosas que más nos preocupa a nosotros es que se habla de los presos políticos, que evidentemente por la situación en la que están deben ser considerados de manera prioritaria. Pero ¿qué pasa con los perseguidos? ¿Qué pasa con las más de 7.000 personas que al día de hoy tienen sobre sus cuellos esa espada de Damocles pendiente de caer en cualquier momento por el simple hecho de haber protestado, de haberse quejado contra el poder? ¿Qué pasa con los exiliados? ¿Por qué no vamos a considerar dentro de ese espectro de actos de persecución que deben cesar no solamente a los presos políticos, sino además a todas esas personas? Esas son las consideraciones que nos llevaron a nosotros a oponernos a un diálogo en los términos en los que está planteado. Como ONG jamás nos podemos oponer al diálogo
diálogo como fórmula pacífica de resolución de conflictos, pero un diálogo en los términos en los que está planteado, en el que se negocien la dignidad, las tragedias de las personas, para nosotros es completamente inaceptable. ¿Plantearon ustedes estas variables a los actores que están dentro del proceso? Definitivamente, tanto a los actores del gobierno como a los actores de ese grupo de la oposición que se prestó a ellos. ¿Cuáles serían los presos o los casos más significativos para Foro Penal que aún no han tenido solución? Mira, para nosotros todos los casos son igualmente significativos, pero tenemos situaciones en las que está muy clara la persecución y en las que sería incluso muy fácil para el mismo gobierno deslastrarse de esa responsabilidad liberando personas. Por ejemplo, los 18 presos que al día de hoy tienen boleta de descarcelación, que no es acatada por el SEBIN en particular. Tenemos casos de presos 51, hemos contabilizado nosotros con muy delicado estado de salud. Tenemos casos de presos que tienen más de 2 años e incluso pasan algunos de los 3 años sin que se les haya abierto juicio y que podrían perfectamente ser liberados, no porque lo diga Gonzalo Imío, no porque lo diga el Foro Penal, sino porque lo dice la ley. Es decir, hay unas situaciones que pudieran manejarse de inmediato, que quizás pudieran contribuir un poco a aliviar esa presión que sentimos todos los venezolanos ahorita que vienen las Navidades, por cierto, con el tema de los presos políticos. Sin embargo, como son utilizados lamentablemente estos presos como fichas de negociación, vemos que esas libertades que les corresponden legalmente demoran en función de los intereses coyunturales que se puedan estar negociando en esa mesa. Y en palabras de Gonzalo Jimio, quien es el coordinador o parte del cuerpo ejecutivo del Foro Penal venezolano, dando una radiografía de la situación de los presos políticos en Venezuela, hemos venido, por supuesto, consultando las demás variables, digamos, las principales variables que existen en estas organizaciones no gubernamentales, una posición bastante clara con respecto al diálogo. Ellos esperaban que se dieran al menos algunas libertades antes de sentarse en una mesa de negociación, porque aseguran que como presos políticos son utilizados por el Ejecutivo Nacional como fichas para lograr algún tipo de negociación o retrasar algún tipo de acuerdo con los factores políticos de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros vamos a estar bien pendientes de las disertaciones que se estén dando en este foro, porque van a tomar la palabra para analizar el tema político, el tema económico, el tema social y también el tema de los derechos humanos en este foro que está analizando el tema de los derechos humanos en este año 2017 y los antecedentes, por supuesto, que hay en años anteriores y el devenir para el año 2018. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.